Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Máximo Gorki. Máximo Gorki es un seudónimo utilizado por Alexei Maximovich, un escritor y político ruso que perteneció al movimiento revolucionario. Nació en Moscú el 28 de marzo de 1868 y falleció el 18 de junio de 1936. Destacó no solamente como político, sino también como un gran escritor. Fue además Gorki el fundador del movimiento literario denominado realismo socialista y recibió 5 nominaciones para el Premio Nobel de Literatura. Escribió teatro y ensayo, pero donde más destacó fue en las obras novelísticas, sobre todo en las obras tituladas Los bajos fondos y la madre, en las que describe, como su propio título indica, unas circunstancias muy penosas que él tuvo que sufrir porque vivía en un ambiente de muchísima pobreza y a pesar de eso consiguió hacerse con una gran cultura porque leía vorazmente por las noches y de esa manera, entre lo que trabajaba y lo que leía, fue adquiriendo una gran capacidad intelectual. Fue un autor autodidacta además. Entre sus amistades figuran otros escritores rusos notables como Anton Chejov y León Tolstoy. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Máximo Gorki. Una de ellas, por ejemplo, es la que dice: todo pasará, pero lo hecho, hecho queda. Es señalar el valor de lo realizado, porque eso permanece a través del tiempo y, por lo tanto, el valor de la acción, de las acciones, era pues muy considerado o muy analizado como importante por el propio Gorki, porque él fue también un revolucionario, quiso una Rusia mejor, quiso tener un país donde no hubiera pobreza, donde no hubiera miseria, y por eso abrazó el comunismo, el socialismo revolucionario, si se quiere, y ciertamente impulsó los movimientos revolucionarios de su tiempo. Y en ese sentido, pues también se aplicaría esta frase: las acciones revolucionarias quedan, permanecen, los cambios revolucionarios, las reformas socialistas que él intentó implantar también, junto con otros líderes también socialistas o comunistas, y todo eso pues fue configurando la Rusia de su tiempo. Además, también él tenía pues una veta artística en su personalidad, o una forma de ver la realidad estética, y por eso dice: siempre suspiramos por visiones de belleza, siempre soñamos mundos desconocidos. Él tenía una gran imaginación y pues la utilizaba en sus novelas, y en esta frase también aparece esa imaginación desbordada, porque él le parecía perfecto soñar con otros mundos, soñar también con posible belleza de la realidad o con posibles visiones bellas, y eso le parecía lo más atrayente de la vida, en cierto sentido. Además, él tenía ideales nobles o ideales de libertad, y por eso dice: desde el momento en que un hombre se presta a dar su libertad y su vida por su creencia, es que sus sentimientos son sinceros. En efecto, él dio pues sus esfuerzos por la causa del comunismo y estaba convencido de que se podía mejorar la vida humana en este mundo terrenal, en este mundo empírico en el que estamos. Por supuesto, era un pensador ateo, era un pensador materialista, en el sentido de que creía que había que cambiar la realidad en este mismo mundo y no en un paraíso ficticio, inventado, fantástico, que no responde a la realidad de las cosas, que no responde a lo que dice la ciencia. Y por eso, también en otra de sus frases, dice: ¿había descendido Dios de los cielos a la tierra, o es por el contrario la fuerza de los hombres la que le había exaltado desde la tierra hasta el cielo? Aquí pues está sugiriendo que, siguiendo las pautas de Feuerbach o de Marx, que Dios es un invento del ser humano para poner las cualidades mejores de los seres humanos en una figura abstracta, inventada, que es Dios y que lo puede todo y lo sabe todo. Y por eso también en otra frase dice Gorki: ¿crees en Dios? Si crees en Él, existe. Si no crees, no existe. Es una cuestión de voluntad, básicamente de fe, y no tanto de racionalidad.
por lo tanto es una cuestión de creencia interior más que de fundamentación científica, porque desde el punto de vista de la ciencia Dios, pues podemos decir que no existe en principio, porque no hay pruebas científicas de su existencia, no hay pruebas empíricas de que Dios exista. Por otra parte, él dio siempre mucha importancia al valor de la lucha en la existencia, tanto la lucha política, ideológica, social, de todo tipo, la lucha artística también, la lucha literaria, podríamos decir, y por eso dice la siguiente frase: en la lucha, las horas de hastío y de angustia pasan rápido, inadvertidas. Y él mismo podía pensar de esa forma porque durante muchísimas noches a lo largo de su vida las había pasado leyendo prácticamente sin dormir para adquirir una gran cultura. Y eso pues también él lo había sufrido de alguna manera, porque podría haber hecho las cosas de otra forma, pero sus circunstancias no se lo permitían. Y en ese sentido, él tuvo una fuerza de voluntad realmente inmensa y consiguió salir de la pobreza, llegar a ser pues un escritor famoso y un político también famoso. Por lo tanto, el valor de la perseverancia y de la tenacidad pues aparece también de alguna manera en esta frase que acabo de citar de Máximo Gorki. Por otra parte, pues él también tenía una mirada en cierto modo condescendiente respecto a las personas, respecto a los seres humanos, porque dice: los hombres son siempre niños, aun cuando a veces asombren por su crueldad. Siempre necesitan educación, tutela y amor. Él conocía perfectamente la crueldad que existía en su tiempo, porque la había sufrido en su propio cuerpo, en su propia situación vital, pero a pesar de eso no desesperaba y confiaba en la educación, en el amor, en la protección por parte del Estado y en general en las buenas intenciones de la mayor parte de las personas que conforman pues cualquier sociedad. También dice en otra frase Máximo Gorki: no hay gente inútil, solo hay gente perjudicial. En efecto, él conocía de primera mano la maldad humana y podemos decir que identifica lo malo con lo perjudicial, o la maldad con la gente que perjudica. Y era una interpretación correcta, por supuesto. También critica el exceso de horas de trabajo, que era algo frecuente durante su vida, sobre todo en la etapa de la infancia y la juventud que él vivió, y por eso lo expresa en una frase muy gráfica, cuando dice, una frase autobiográfica, dice: éramos 26 máquinas vivientes encerradas en un sótano en el que desde la mañana hasta la noche amasábamos harina para hacer rosquillas y panecillos. Por otra parte, también él reconocía que se podía triunfar en la lucha por la existencia, por la vida, pero que había que pagar un tributo para conseguirlo. Y por eso dice en una de sus frases famosas lo siguiente: para triunfar en la lucha por la vida, el hombre ha de tener o una gran inteligencia o un corazón de piedra, lo que supone reconocer que la resistencia o la resiliencia, como se dice actualmente, es algo realmente muy útil. Y también, por supuesto, pues una fina inteligencia o una gran inteligencia, como él dice. En cualquier caso, la perseverancia, la tenacidad, la energía y el coraje especialmente es algo que demostró sobradamente Máximo Gorki durante toda su vida, especialmente en la primera parte de la misma. También se mostró en muchas ocasiones muy crítico con las personas que analizaban sus obras literarias y que las criticaban negativamente, porque eso le incomodaba, y por eso dice: los críticos son como los tábanos que impiden a los caballos trabajar la tierra, porque diríamos que lo más significativo, lo más esencial es crear obras, crear escritos, inventar, etcétera, crear arte del tipo que sea, pintura, música, escribir, como decía hace un momento. Todo eso es una forma de hacer arte. Y por lo tanto, ese arte puede ser mejor o no tan bueno, pero al fin y al cabo es algo creado de la nada. Frente a eso, los críticos, pues parece que pues simplemente están a veces negando el valor de lo creado o minusvalorándolo, y eso a él le parecía algo negativo.
En cualquier caso, lo más importante para él es crear, en todos los sentidos, crear política, crear sociedad, crear literatura, crear filosofía, crear arte, crear música, etc. Por otra parte, también él, al leer muchísimo, fue adquiriendo conciencia de muchas cuestiones a las que antes quizás no prestaba tanta atención, precisamente porque tal vez no las conocía. Por eso dice Gorki: pero cuanto más leía, más trabajo me costaba llevar una vida tan vacía e inútil como la que a mi parecer llevaban las gentes. En ese sentido, él observaba que había pues una vida materialista, una vida basada en rutinas, en costumbres, pero no una vida creativa como la que él quería, una vida, diríamos, basada en aprender, en conocer, en buscar, en investigar, en viajar, en conocer, en definitiva, porque esa era la auténtica vida humana, una vida como la que proponía, por ejemplo, Aristóteles en su tiempo, una vida contemplativa, pero a la vez una vida del intelecto. Eso pues era algo que no sucedía en la sociedad de su tiempo, y por lo tanto eso le parecía mal al propio Máximo Gorki, porque veía que mucha gente pues prácticamente era iletrada y no se interesaba por nada de lo que se hacía culturalmente, o por casi nada. Diríamos que la cultura era una cuestión solamente para élites, y él, el propio Gorki, quería que la cultura llegara a todo el pueblo y que el pueblo se interesara por la cultura, por el arte en general, y no solamente unas pocas personas de las élites, que era lo que sucedía entonces. Era una vida, por lo tanto, que a él no le interesaba, la vida rutinaria, monótona, sin creación de la mayor parte de la gente en la Rusia de su tiempo. Por otra parte, él tenía pues unas ciertas aspiraciones políticas, literarias, etc. Y por eso dice en otra de sus frases lo siguiente, Gorki. Dice: de continuo me parecía que iba a encontrar a un ser humano sencillo y sabio que me conduciría a un camino ancho y luminoso. Lo que sucede es que al final ese camino ancho y luminoso se lo creó el propio Gorki, con su inmensa actividad política, literaria, de análisis de la realidad de su tiempo, y con su actividad también revolucionaria. Se hizo una persona famosa y por lo tanto fue conocido por toda Rusia, y no necesitó, diríamos, ese ser humano que él expresaba en esta frase, sino que él mismo, diríamos, se autodesarrolló de la mejor manera posible. También pues él consideró que el valor de los libros era inmenso, y en otra de sus frases dice: me he puesto afanoso a buscar libros, los he encontrado y casi todas las tardes leo. Y dice: son estas unas tardes buenas, el taller está en silencio, como si fuera por una noche cerrada, sobre las mesas penden las bolas de cristal semejantes a estrellas blancas, etc. Por lo tanto, aquí aparece descrito el placer de la escritura, de la calma, el elogio de los autores de los libros o de los protagonistas de las novelas, etc. También él reconocía que con la doctrina comunista o socialista o incluso anarquista se trataba de buscar una mayor igualdad económica y social. Por eso dice: si despojas a los ricos, consigues empobrecerles, pero no consigues enriquecer a los pobres. Era necesario equilibrar los ingresos de los pobres respecto a los más afortunados, pero eso había que hacerlo con medidas apropiadas y tampoco de una manera excesivamente negativa para los empresarios o para los burgueses. En cualquier caso, era una cuestión compleja de resolver, pero que desde el punto de vista comunista pasaba por la eliminación de la propiedad privada. En cualquier caso, pues él se fue dando cuenta, sobre todo a partir de los años 20 y 30 del siglo XX, que el comunismo no era algo tan sencillo como podría parecer en unos primeros análisis, sino que el capitalismo se resistía a desaparecer en Rusia y en otras partes del mundo, y eso era algo que había que considerar y valorar en su justa medida. Por otra parte, también él estaba convencido
de que había que ir a una sociedad justa, una sociedad solidaria, y por eso dice: una sociedad que solo ve al hombre como un instrumento para el enriquecimiento es una sociedad antihumana, algo que nos es hostil, y por tanto nunca podremos aceptar su moral falsa e hipócrita. Por lo tanto, él y los que le seguían pues luchaban contra cualquier forma de esclavitud, de servidumbre, porque no estaban de acuerdo con el cinismo y la brutalidad de la explotación burguesa del trabajo proletario, de los proletarios en definitiva, y por eso luchó con todas sus fuerzas por una revolución comunista. En ese sentido, también dice en otra de sus frases Gorki: para nosotros no existen naciones ni tribus, solo existen camaradas y enemigos. Todos los trabajadores son nuestros camaradas, todos los ricos y todos los gobiernos son nuestros enemigos, en el sentido de que los gobiernos se ponen al lado de los ricos, al lado de los aristócratas, en definitiva al lado de las élites ricas, y por lo tanto es entendible que Gorki pues, se declare enemigo de los ricos y de los gobiernos, porque representan, diríamos, a los grandes capitalistas, a los grandes verdugos de los proletarios o de los obreros, a los que explotan a la clase proletaria. Eso, claro, desde la perspectiva de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. En relación con el arte, pues tiene una frase también brillante, Massimo Gorki, en la que dice: para un artista la libertad es tan indispensable como el talento y la inteligencia. En efecto, porque si no hay una libertad creativa, parece que el talento y la inteligencia quedan como en un segundo plano, porque, aunque son importantes también, indiscutiblemente, la libertad, diríamos, es quizás lo más esencial, porque permite que los creadores desarrollen toda su creatividad de la mejor manera posible y desde infinitas formas de realización. Por lo tanto, diríamos que esa es la realidad del arte. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.